Ya están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Ya. Bueno, pues voy a empezar ya. Pues bienvenidos a este último simposio de la semana virtual eh, eh, que tuvimos con nosotros. Creo que fue una semana bastante fructífera, con mucho aprendizaje, mucha retroalimentación y espero que para todos haya sido eh, de la misma forma que fue para su servidor. Entonces, este último simposio vamos a hablar acerca de los esquemas con inhibidores de integrasa que están disponibles en la actualidad en la Secretaría de Salud. Y voy a empezar. Bueno, como ya vimos previamente, nuestras guías actuales que están regidas por Censida recomiendan a los inhibidores de integrasa como primera línea de tratamiento en todo paciente que es candidato a iniciarlo. Bictegravir o dolutegravir son considerados los fármacos de primera elección con un backbone a base de TDF-FTC, TAF-FTC o abacavir, lamivudina. Como ya se ha mencionado, las recomendaciones dicen que si vamos a usar abacavir, lamivudina, pues tengamos que estar seguros de que el paciente es negativo para el antígeno de superficie y que tenga un HLA-B 5701 negativo. ¿Okay? También las recomendaciones en mujeres en edad fértil ya están establecidas. ¿Y por qué es que cambiaron los esquemas de primera línea en nuestro país? Bueno, por esto, básicamente, ¿no? Los esquemas de primera línea cambiaron porque la resistencia pretratamiento a los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos pues iba en ascenso en nuestro país. Y se vio que aquellos pacientes que ya habían estado expuestos a fármacos antirretrovirales, esta resistencia podría ser incluso cercana al 20%. Entonces, se vio la necesidad de cambiar estas guías y apoyado con la evidencia que ya hemos discutido durante todo el día, en el que los inhibidores de integrasa han demostrado ser los fármacos más potentes, seguros, simples y con alta barrera genética a la resistencia, pues eso los hace los esquemas idóneos para su inicio. Para poder seleccionar el inhibidor de integrasa que vamos a utilizar, bueno, en Secretaría de Salud tenemos dos STRs, el esquema con Bictegravir, tenofovir, alafenamida y emtricitabina, el STR con alta barrera a la resistencia, pocas interacciones, aunque en cuanto a desventajas, pues tenemos que es donde hay menos datos, ¿no? Tenemos una experiencia de menos de 2 años en el mundo para ver si realmente son lo suficientemente seguros como parecen hasta el momento. Pero bueno, el tiempo nos va a decir pues si esto es lo correcto o no. No hay datos de seguridad en el embarazo ni en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, con tasas de filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, que estos datos están corriendo. También es importante mencionar que no se puede utilizar en la coinfección con tuberculosis, dado el uso de rifampicina, que es lo que tenemos disponible en nuestro país. Y bueno, pues es el esquema idóneo para utilizar en alguien que queremos iniciar rápidamente. Tenemos dolutegravir, que lo podemos usar con tenofovir entrecitavina, TAF, FTC. El régimen de una sola tableta lo tenemos con abacavir, lamivudina. Ya mencionamos lo que necesitamos para poder utilizarlo. Y pues necesitamos, si queremos utilizarlo en la coinfección con tuberculosis, tenemos que utilizar doble dosis de dolutegravir, aunado a la tableta de Triumec, ¿no? Estos son los esquemas que están disponibles como STR en Secretaría de Salud. También hay raltegravir, aunque raltegravir está destinado para pacientes que tienen alguna contraindicación o no es posible utilizar ya sea dolutegravir o bictegravir. Tenemos más experiencia con raltegravir, pero la desventaja es que tenemos que utilizarlo cada 12 horas. Eh, eh, inclusive respecto a interacciones, es el que menos interacciones tiene respecto a los otros dos.
tiene mucha seguridad en el embarazo, es donde existe más evidencia de esto, por lo que si tenemos una mujer en edad reproductiva o una mujer embarazada que no desee iniciar los otros inhibidores de integrasa, dado el potencial riesgo que pudiera representar para el producto, tenemos que iniciar raltegravir. ¿Okay? Entonces sabemos que los regímenes preferidos en Secretaría de Salud son los STRs. Y pues de estos, Biktarvy, Triumeq, ya hablamos de ellos. O si no, dolutegravir con el backbone de su preferencia. Tenemos regímenes alternativos. Doravirina 3-TC TDF sería una opción bastante buena en pacientes que tengamos, como ya discutimos previamente, pacientes con alto riesgo de incrementar de peso, de incrementar ese riesgo cardiovascular basal, y en el que tengamos el darle tenofovir a la fenamida pudiera representar más que un beneficio, a lo mejor un riesgo al aumentar los niveles de lípidos y el peso. Otra opción es el único inhibidor de proteasa reforzado que existe en actualmente sería darunavir con cobicistat o reforzado con rito. Sí tenemos, aunque el preferente va a ser darunavir cobicistat. Puede ser con un backbone a base de TDF-FTC o TAF-FTC. Seguimos teniendo el régimen de una sola tableta de efavirenz, tenofovir, tricitabina, aunque está marcado como alternativo y podemos utilizarlo siempre y cuando tengamos un resultado de genotipo basal para poderlo utilizar. Y el raltegravir, ¿no? Ya comentamos las consideraciones del uso de raltegravir. Darunarrito, si bien está destinado para esos pacientes que multiexperimentados al usar la dosis de 600 o 400 en aquellos pacientes que por alguna razón sea difícil utilizar el cobicistat por interacciones medicamentosas, etc. También como otro régimen alternativo tenemos dolutegravir 3-TC. Ya hemos visto situaciones que podrían indicarnos o sugerirnos que sería bueno utilizarlo porque ha demostrado ser eficaz, con baja barrera a la resistencia, con alta barrera a la resistencia, perdón, pero sí tenemos que tener en consideración la carga viral y los CD4 al momento de tomar esta decisión de dar dolutegravir contra este C. Además de que en México todavía no contamos con el régimen de una sola tableta y para fines prácticos tenemos que utilizar 3 tabletas si queremos dar este tratamiento, lo cual pone en desventaja este esquema porque si queremos dar esquemas simples, más seguros a pacientes que tienen alto riesgo de tener polifarmacia o de simplificar los tratamientos, bueno, dar 3 tabletas en lugar de una podría representar, aunque sí se están dando menos fármacos, podría representar polifarmacia, menor adherencia, etcétera. Entonces, pues esperemos que pronto tengamos esta opción disponible de tratamiento para nuestros pacientes. Puntos para recordar, pues los inhibidores de integrasa son los esquemas preferidos, con un backbone a base de tenofovir, tricitabina, TAF-FTC y abacavir lamivudina. Algunas limitaciones de esto pues serían los efectos adversos respecto al aumento de peso, efectos neuropsiquiátricos que ya los hemos discutido y la seguridad en el embarazo. En cuanto a los esquemas de primera línea en pacientes que tienen coinfección con tuberculosis, definitivamente tenemos que utilizar esquemas que aquí va a ser muy complicado utilizar un STR, pero probablemente el único STR que se podría emplear sería Triumeq, complementado con una dosis de dolutegravir a las 12 horas. Biktarvy está contraindicado su uso con rifampicina, por lo que tenemos que hacer ajustes respecto a esto. Y vemos aquí la tabla de las interacciones. En cuanto a los pacientes que tienen un esquema estable, que de hecho esto es algo que nosotros hicimos en la Secretaría de Salud debido a que al nuevo paradigma hubo disminución del número de fármacos antirretrovirales en el stock de la Secretaría de Salud, pues tuvimos que hacer switch
en pacientes que tenían un esquema que no habían fallado previamente y que, dada el desabasto de algunas familias de antirretrovirales que eran considerados obsoletos o con muchos efectos adversos, tuvo que hacerse algún switch, y la mayoría de estos switches se fueron hacia los inhibidores de integrasa, ¿no? Aquellos que usaban darunavir 800, pues se pudo simplificar a la presentación de darunacovistat. Y evidentemente los pacientes multiexperimentados, el esquema para estos pacientes no se vio perjudicado por el desabasto. Se aseguró que tuvieran opciones de tratamiento. Entonces, también otra forma en la que nosotros simplificamos los tratamientos en Secretaría de Salud fue por efectos adversos. Los efectos adversos básicamente eran las alteraciones del sistema nervioso central, disminución de la densidad mineral ósea, lesión renal y reacciones de hipersensibilidad, así como síntomas gastrointestinales, dislipidemia, riesgo cardiovascular, todo lo que ya hemos discutido durante todo el día de hoy. ¿Okay? Entonces, otro punto para recordar, la coinfección también hace que nuestros esquemas de inicio sean diferentes. Definitivamente, las contraindicaciones, las interacciones con rifapicina son muy importantes al momento de decidir qué esquema de primera línea vamos a utilizar. Y aquellos pacientes que ya están suprimidos con un esquema y no han fallado, bueno, dado a las nuevas, al nuevo paradigma que presentamos durante este año, bueno, pues tuvimos que hacer switch en pacientes suprimidos, que la mayor parte de ellos era enfocado hacia migrar a los inhibidores de integrasa. Okay. Y también, pues evidentemente, los cambios proactivos por reacciones adversas, intolerancia, seguridad a largo plazo, costo-beneficio, etc. Pues eso es lo que tenemos en Secretaría de Salud. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Pues entonces daré la palabra al doctor Mata para que continúe con los esquemas en el IMSS. Muchas gracias, doctor Gesser. Nada más, ¿podrías dejar de compartir para poder compartir mi presentación? Ya. Gracias. Bien, pues yo les voy a platicar. Mi tema se enfoca a esquemas con inhibidores de integrasa en primera línea en el IMSS. Y hasta el día de ayer les iba a platicar de Stribi, pero a partir de esta semana llega Biktarvy. De hecho, está en la página del IMSS, está aviso, donde pues ya tenemos, igual que en Secretaría de Salud, pues este esquema para iniciar a nuestros pacientes. Y pues me llamó la atención porque lo publicó en la página oficial del IMSS en Facebook, ya como una realidad. Y pues dado eso, quiero enfocar un poquito la plática a pues este esquema, qué es lo que debemos de vigilar, qué es lo que debemos de cuidar, y creo que algunos puntos que todavía están a discusión y que debemos de considerar. Lo que yo les puedo decir es, inicialmente, ya hemos comentado, ha habido 0 resistencias en esquemas con Bictegravir a 96 y a 144 semanas. Una ventaja de Bictegravir es el uso de TAF. Este estudio se acaba de presentar en CROI, donde se evalúa TAF poniendo mutaciones como K65 y con o sin M184 y evaluando su concentración efectiva 50. Y fíjense cómo aquí cuando vemos TAF, Abacavir y FTC en un principio, ponemos K65 e incrementa 3.5 veces la resistencia TAF, 3.9 veces Abacavir, 11.4 a FTC. Agregamos M184. Ya sabemos que M184 puede dar
cierto efecto de hipersusceptibilidad. Baja a 3.3 la actividad de TAF, se sube a 15.8 la resistencia a Abacavir y más de 186 veces para FTC. Pero en este segundo punto, cuando se evalúan esos 42 virus mutados sobre K65, TAF y FTC, TAF se le encuentra que es hasta 4 veces más activo que TDF en presencia de K65. Estos resultados sugieren que TAF también tiene una mayor barrera a la resistencia que TDF y eso puede ser de utilidad a largo plazo en nuestros pacientes. El segundo punto es que algunos fármacos pueden tener menores eventos adversos y estos son sacados de las guías europeas y nos deja también a 3TC, FTC y TAF ahorita libre de mucho impacto de comorbilidad sobre varios órganos, corazón, hígado, tubo digestivo, musculoesquelético. La seguridad que nos puede dar también en enfermedad renal, eventos adversos a la suspensión. Este estudio lo presentó el doctor Gupta de 26 ensayos clínicos controlados en fase 2 y 3 y la ventaja es que tuvo 0 eventos adversos asociados a tubulopatía versus 10 con TDF y tuvo eventos adversos suspensión por eventos renales, tuvo 3 TAF, 16 TDF, pero de esos 3, los eventos son 2 de falla renal aguda y una nefritis intersticial y ninguna de ellas se consideró a la droga de estudio. De hecho, también ahorita en el Congreso Europeo de SIDA, que reciente pasó en octubre, presentaron datos de la Corte Suiza que en pacientes que presentaron daño renal por TDF y que cambiaron a TAF, el daño renal dejó de persistir, ya no persistió. Este estudio se presentó en CROI, es la corte BACTAF, son pacientes que tenían daño con TDF, que tenían daño renal con TDF y fueron cambiados a TAF o Abacavir, 114 con TAF, 101 con Abacavir, y fue interesante ver cómo deja de haber daño asociado a TAF, a TDF una vez que se cambien ya sea a TAF o Abacavir. Y el otro punto que llamó la atención es que en los cambios de tratamiento con TAF solamente hubo 1.7% de suspensiones debido a eventos adversos y hubo casi 10% de suspensiones debido a eventos adversos por Abacavir, datos similares presentados por la Corte Icona, también en CROI de este año. Se ha considerado, el doctor Todd Brown presentó este estudio también en CROI, donde considerar cambio de TDF a TAF como una estrategia en aquellos pacientes con osteoporosis y lo que encuentran es que a 96 semanas, 23% de los pacientes que tenían osteoporosis quedaron en osteopenia, es decir, mejoró la densidad mineral ósea casi en una cuarta parte de los pacientes. En cuanto a ganancia de peso, también tenemos que revisar varias cosas. Hay varias consideraciones que tenemos que hacer. Se han observado que raza negra y mujeres son 2 factores que se pueden asociar a ganancia de peso con este medicamento. El doctor Christopher Spinner recientemente nos presentaba datos de su estudio Discover, donde aquí en el iPreps, donde se maneja Truvada versus placebo, los que tuvieron placebo ganaron casi 1 kilo. En el estudio Discover, los que tuvieron Truvada no ganaron peso y los que tuvieron Descovy, TAF-FTC, ganaron 1 kilo, o sea, prácticamente lo mismo a lo que ganó placebo. Y por otro lado, también nos muestra los datos de cabotegravir, donde ganan 1 kilo de peso en el 0.77 y placebo 1 kilo. Entonces, creo que hay varias cosas que debemos de considerar. De hecho, se discutió mucho también en el Congreso Europeo la opción de que algunos medicamentos pues dan cierta sensación de náusea o plenitud postprandial por lo que el paciente deja de comer, versus otros que a lo mejor ya no es prácticamente ya el impacto
de problemas de tubo digestivo, de diarrea, de náusea y vómito, ya no se presentan y por tanto el paciente puede comer mayores cantidades de alimento. Se ha discutido mucho el uso de Biktarvy en pacientes que tienen mutaciones M184 o que tienen algunas otras mutaciones de resistencia. En la actualidad no está indicado el uso de Biktarvy en pacientes, excepto en los pacientes naive o en los switch donde siempre han estado suprimidos. Hay algunos datos que nos muestran que la barrera genética es favorable y en este estudio, donde los pacientes que se cambiaron a Biktarvy estando indetectables, se hicieron análisis de DNA para evaluar si había mutaciones basales y se encontraron en 10% de ellos M184V. A pesar de tener M184V, podemos observar que la tasa de indetectabilidad se mantuvo sin incremento en el riesgo de falla. Aquí podemos ver el pool de pacientes de Biktarvy, los que no tenían resistencias, con resistencias y los que tenían esta resistencia preexistente de M184V y prácticamente en todos ellos fue indetectabilidad. También hubo 6 pacientes que tuvieron mutaciones basales a inhibidores de integrasa, incluyendo uno de ellos que tuvo el complejo 148-140, que sabemos que es un complejo bastante complicado para los inhibidores de integrasa, incluyendo este paciente negativizó carga viral con Biktarvy. Otro de los datos interesantes es mujeres y niños. Esos son datos presentados por la doctora Chloe Orkin, también en el Congreso Europeo de SIDA, donde analiza en este estudio 373 mujeres. En el estudio 1961 fueron 234 adultos, en el 1474 59, pero de 6 a 17 años. Eso va a ser bien interesante para los pediatras que hace rato comentaban que siguen usando inhibidores de proteasa como principal régimen, y el 1449, donde fueron mayores de 65 años, 11 pacientes. También se incluyeron algunas mujeres naiva a tratamiento en el estudio 1489 y 1490, que fueron 69. Y entonces, aquí el análisis fue evaluar cargas virales por abajo de 50, emergencia de resistencias, parámetros de laboratorio, y aquí están los resultados. Y es bien interesante que en este grupo de niñas de 6 a 17 años, el 97% se mantuvo indetectable y prácticamente con mínimos eventos adversos, igual que el resto de la población. Cuando vemos los datos de las poblaciones adultas, pues se mantienen igual con la misma tasa de indetectabilidad. Tanto en las mujeres suprimidas, o sea, es el caso, por ejemplo, de Anita, que mencionaba que prácticamente todos sus niños y adolescentes están con esquemas de lopinavir. Para aquellos que nunca han tenido falla, también puede ser una opción. Y en las pacientes naiva a tratamiento, donde son solo arriba de 18 años, también tienen una tasa de indetectabilidad muy similar a sus comparadores. Se hace un subanálisis también de la doctora Chloe Orkin en el mismo congreso, donde se analizan 30 casos de Biktarvy que se usaron durante el embarazo. Y algo importante en este grupo es solamente se puede comentar como una serie de casos, no una recomendación, pero ninguno de ellos tuvo malformaciones congénitas o defectos del tubo neural. Entonces empiezan a aparecer ya los primeros datos de lo que sucede. Y algo bien interesante es que de los pacientes que usaron Biktarvy y se embarazaron, de hecho, 84% lo utilizaba antes de la concepción o durante el primer trimestre, que podrían ser el tiempo en el cual se podrían ver reflejados algunos datos de malformaciones. Bien, les voy a presentar 2 casos para mostrarles los datos
o las recomendaciones que tenemos actualmente en el IMSS. Un hombre de 21 años, de reciente diagnóstico, sin comorbilidades, sin coinfecciones, todo bien, CD4 en 100, CD4 en 411, carga viral 77,000, paciente prácticamente sin ninguna otra comorbilidad, con antígeno de superficie positivo. Y pues lo primero que quiero que se considere ya es que no estamos requiriendo generar genotipos basales si iniciamos con inhibidores de proteasa, dolutegravir o bictegravir, combinado con un backbone completo. De acuerdo a las recomendaciones europeas, no es necesario realizar un genotipo. Eso también nos da cierta seguridad en usar esquemas con inhibidores de integrasa de alta barrera genética. El estudio del doctor Paul Sachs, que demostró que la resistencia era muy baja, se empieza de repente a encontrar tasas muy bajitas de resistencias transmitidas, y también esa es una razón tal vez para que el uso de dolutegravir o bictegravir sea más óptimo que los inhibidores de integrasa de baja barrera genética, que nos pueden generar mutaciones a la falla y tal vez a través del tiempo comenzar a subir las resistencias transmitidas en nuestros pacientes. La barrera genética, por tanto, ya se ha comentado. Creo que es seguro iniciar con este tipo de medicamentos sin necesidad de un genotipo. Inhibidores de integrasa son las opciones recomendadas ya en todo el mundo. Tanto DHHS y USA y guías europeas, ya tenemos la recomendación primaria de usar inhibidores de integrasa de alta barrera genética. La recomendación de las guías europeas 2019 vemos que deja un panorama un poco más heterogéneo, donde mete inhibidores de proteasa, donde mete no nucleósidos, donde mete inhibidores de integrasa. Sin embargo, si leemos las letras pequeñas, la recomendación es utilizar un inhibidor de integrasa de alta barrera genética, donde dolutegravir y bictegravir vuelven a aparecer como los agentes preferidos. En el caso del LIMS, que ya nos llega Biktarvy, pues creo que podemos tener la seguridad de iniciar uno de esos esquemas sin tener un genotipo. Tenemos los estudios 1489 y 1490, que nos muestra datos muy similares entre los dos inhibidores de integrasa, y también presentado por la doctora Chloe Orkin con dos situaciones que puntualiza muy bien. La supresión virológica se mantuvo a 144 semanas con Biktarvy, con 0 emergencia de resistencias y alta tasa de éxito virológico con Biktarvy en pacientes que tienen CD4 bajos y carga viral alta, ya en el análisis combinado de ambos estudios. Sin embargo, hay que esperar datos del estudio Laptop para ver en los presentadores tardíos cómo les va a los pacientes. Ya vieron los datos del estudio de NAMSAL, donde la eficacia de dolutegravir baja al 75% en presentadores tardíos CD4 menores de 200, carga viral mayor de 100,000, y pues tenemos que esperar también datos de Biktarvy para ver cómo les va. Sin embargo, en los datos preliminares de los estudios les va muy bien, con alta tasa de éxito virológico. La recomendación para el paciente, de acuerdo a las indicaciones del IMSS, nos llegan esta recomendación. El uso de Biktarvy es en todos los pacientes sin experiencia de tratamiento, previo, independientemente de la cifra de carga viral o del linfocito CD4, precisamente sustentados ya en los estudios 1489 y 1490. Y pues en segundo lugar, ¿qué pasa con las modificaciones de tratamiento en aquellos pacientes que tenemos supresión virológica? Bueno, pues hay varias situaciones por las cuales realizamos cambio de tratamiento en los pacientes, desde simplificación, evitar toxicidad, mejorar tolerabilidad, manejo de las interacciones, embarazo y, bueno, algo que no nos metemos mucho, pero que sí es de importancia, pues son costos.
El caso de Gabriel es un hombre de 52 años, VIH, prueba de ELISA, que lo mandaron con nosotros de la Clínica Condesa, es trailero, tiene horarios diversos. Él inició con nosotros tenofovir, emtricitabina, tazanavir, era lo que teníamos hace un tiempo. No teníamos inhibidores de integrasa y si no entraban efavirenz, pues entraban a un esquema de IP. Presentó ictericia, se solicitó un esquema con darunavir y se autorizó un esquema de truvada daruna. Tiene hipertensión arterial tratada con losartán. Aquí podemos ver sus estudios de laboratorio. Están los basales, están decentes, pero sí tenía 124 células cuando llega con nosotros. Ese es nuestro paciente saludando. Bien, entonces en el caso de Gabriel, sus estudios de rutina, él va bien, 125/75 de presión arterial, y evoluciona con negativiza carga viral, empiezan a subir los CD4, pero Gabriel empieza a tener problemas, tiene su problema de hipertensión arterial y pues lo que vamos a ver con estos pacientes, como ya lo mencionaron en forma inicial en uno de los seminarios de la mañana, pues es el envejecimiento en las poblaciones generales, envejecimiento asociado también en los pacientes con VIH. Eso nos lleva a mayor frecuencia de comorbilidades, tienen con más frecuencia comorbilidades y tienen más comorbilidades que la población no VIH. Estos datos clásicos del doctor Giovanni Guaraldi en la Corte Icona, que fueron publicados hace poco. Bueno, empezamos a ver que los pacientes con VIH tienen más de 2 comorbilidades hasta en el 20% de ellos después de los 50 años. ¿Qué comorbilidades nos enfrentamos? Pues sobre todo fracturas, falla renal, diabetes, enfermedad cardiovascular e hipertensión. Tenemos que considerar el perfil de toxicidad de nuestros pacientes porque varios de ellos se pueden afectar comorbilidades. ¿Sí? Hablamos de abacavir con enfermedad isquémica, tenofovir con daño renal y daño óseo, el efavirenz, pues, alteración neurológica, los inhibidores de proteasa, enfermedad isquémica y daño renal, dolutegravir, depresión, disturbios del sueño, ganancia de peso, bictegravir también se puede hacer a ganancia de peso. Hay varios estudios que nos han demostrado esto, enfermedad renal crónica, ya se comentó, tenofovir, atazanavir y lopinavir están asociados a esto. Abacavir de 1.3 a 4.3 veces más eventos cardiovasculares y darunavir se asocia hasta en 59% más incremento de riesgo de infarto de miocardio. Puede haber cambios también de inhibidores de proteasa a esquemas con Biktarvy en aquellos pacientes que no han fallado previamente, con una mejoría en los lípidos y un índice proteína de colesterol total HDL, inclusive favorable para los pacientes. Las indicaciones del IMSS que nos están sugiriendo es uso de Biktarvy para cambiar esquemas de inhibidores de integrasa con atazanavir, como es el caso de nuestro paciente, inhibidores de proteasa lopinavir, siempre y cuando estén suprimidos y no tengan falla previa. Nevirapina, que también ya no tenemos, aquinavir ya no tenemos, y también de aquellos pacientes que llegamos a iniciar con Stribil, tenemos ya muchos pacientes con Stribil porque era nuestro único inhibidor de integrasa libre. Entonces tenemos muchos pacientes con Stribil y la indicación del IMSS para cambio llega hacia Biktarvy. Tenemos también aquí uso de Biktarvy. En los casos mencionados debe priorizarse el cambio en aquellos pacientes con efectos secundarios al tratamiento. Si bien se contempla realizar una modificación de los esquemas en el total de los pacientes que utilizan dicho fármaco en los siguientes 6 meses, considerando su mejor perfil de eficacia, seguridad en comparación con los esquemas de Biktarvy.
El uso de Biktarvy, el cambio es opcional cuando tenemos 2 nucleósidos más darunarrito, 2 nucleósidos más darunacobi, 2 nucleósidos más ralte o 2 nucleósidos más dolutegravir. Aquí tenemos que valorar si es una opción realizar el cambio. Otro punto favorable es que la prescripción de estos medicamentos no está sujeta a la autorización de HERA, ya siendo responsabilidad del médico tratante y de las autoridades locales su adecuada utilización. Entonces, esto es lo que nos llega a nosotros como consideraciones. Creo que es muy similar de alguna forma a lo que presenta el doctor Gesser en Sensida. Y como conclusiones, bueno, los inhibidores de integrasa ya son una realidad en el IMSS. Ya la entrada de Biktarvy pues, va a favorecer muchísimo a los pacientes para ponernos al mismo nivel que la mayoría de guías a nivel internacional. Los esquemas con Biktarvy han ingresado ya a la mayoría de los hospitales del IMSS y es muy importante, están abiertos para prescripción, no están restringidos por comité. El uso de este esquema, ya vimos que es seguro eficaz, tiene menor impacto en daño óseo y renal, como lo hemos visto, a diferencia de TDF, y creo que resta aún mayor información para definir su asociación con sobrepeso y también en la mujer embarazada, que empiezan a aparecer ya algunos datos, pero creo que faltan todavía más datos al respecto. Lo mismo que en las niñas mayores de 6 años, también creo que es un dato bastante favorable ya. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, doctor. No sé si quiera que empecemos a contestar. Sí, Gesser, déjame leer algunas preguntas que pusieron ahí en el chat. Bueno, pregunta el doctor Carrasco. ¿Es lo mismo considerar que TAF tiene mayor barrera genética ante la presencia de la mutación K65R? ¿O es más válido decir que tiene mejor efecto residual ante la presencia de dicha mutación? Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, Doc. Creo que el doctor se refiere a que si TAF tiene los mismos beneficios o la misma eficacia con la presencia de la mutación K65 o o si solamente mantiene un efecto residual. Ok, bueno, solamente los estudios están in vitro. No tenemos todavía muchos estudios de la vida real y los estudios in vitro han demostrado que a pesar de tener K65, disminuye la actividad de TAF 3.3 veces, su concentración efectiva 50, pero está 4 veces más activo aún así que TDF. Entonces, mantiene actividad. Recuerden que 2.5, todavía cuando está por abajo de 2.5 sigue siendo activo. Cuando está entre 2.5 veces y 10 es intermedio el fármaco y más de 10 es resistente. Entonces, al hablar de 3.3 veces el cambio en la concentración efectiva 50, pues hablamos que baja, ya no es completamente susceptible, pero mantiene una actividad todavía favorable en los estudios in vitro. Muy bien, doctor. Doctor Gesser, pregunta alguien, ¿qué esquema recomendarías para coinfección con TB en un paciente naive como primer esquema de tratamiento? ¿Recomendarías el TDF-FTC Favirenz o TDF-FTC dolutegravida doble dosis y por qué? Y obviamente si ambos tuvieras disponibles y sin restricciones y en el contexto de un paciente con problemas de insomnio previo. Y habría que incluir a lo mejor en las posibilidades RAL, Gesser. Sí, sí, bueno, de acuerdo a los hallazgos del Reflect, tendríamos que usar la dosis de 800 miligramos cada 12 horas o dolutegravir cada 12 horas. Utilizaría tenofovir, entrecitadina, Favirenz, siempre y cuando tengamos un genotipo basal.
¿no? Eso, desgraciadamente, no es una realidad en la mayoría de los centros, pero creo que dada la evidencia que hemos mostrado de las resistencias transmitidas que existen en nuestro país, sería muy arriesgado seguir prescribiendo inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos. Creo que lo más sensato, más adecuado es dar esquemas a base de inhibidores de integrasa a doble dosis. Si el paciente tiene antecedente de insomnio, bueno, pues creo que, como dice el doctor Matarra, el Tegravir sería otra opción, ¿no? Para poder tratar a estos pacientes. Sí, creo que fíjate, Gesser, que una de las cosas principales, igual que la mujer embarazada, en el paciente con tuberculosis es primordial llegar al control virológico, porque también de eso va a depender su respuesta inmunitaria. Entonces, si estamos en la duda de que en un momento dado ya los análogos nucleósidos, como decías, las resistencias primarias ya son, bueno, el porcentaje ya es alto, pues entonces dar un tratamiento que en un momento dado Raltegravir a lo mejor no tiene una barrera genética alta, pero es un medicamento que no, que vamos a decirlo, que no ha demostrado resistencias primarias, o el dolutegravir, como tú lo dices. Pero sí es importante, bueno, llevar al control virológico lo más pronto en un paciente con tuberculosis, al igual que el embarazado. Bien, dice aquí, ¿cuál es la contraindicación para el uso de el Vitegravir Covicistat TDF-FTC en el embarazo? Pues creo que no hay estudios que hablen sobre todo del Covicistat. Y bueno, también del inhibidor de integrasa, el Vitegravir. Entonces, así como apenas empieza a ver algunos estudios y hallazgos en relación al Vitegravir, no hay nada que demuestre que existe seguridad. Entonces, verdaderamente no hay una contraindicación, simplemente no hay una data disponible. Otra pregunta dice, dime. Uh-huh. No, que así como los signos de proteasa, en donde la farmacocinética en el embarazo es diferente y nos vemos obligados a aumentar, a utilizar, por ejemplo, darunavir en doble dosis, debe existir evidencia sobre el uso de estos esquemas, sobre todo reforzados con Covicistat, para poderse emplear con toda seguridad en el embarazo. ¿No? Sí. Y como dices, pues las guías de manejo de antirretrovirales en el embarazo, pues ya está muy bien establecida en ese aspecto, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, ¿esta ganancia de peso con Biktarvy, en particular habla del Biktarvy, traducirá algún beneficio para los pacientes que llegan a presentar sarcopenia, considerando en nuestra población que va envejeciendo? Bueno, ya discutimos hace rato en las sesiones previas que esta ganancia en el peso sí tiene un componente que predomina en el tejido adiposo, tanto en tronco como en extremidades, comparándolo con el tejido magro que uno esperaría y lo ideal sería que fuera así, ¿no? Lo que consideramos en un inicio como un retorno del estado de salud basal, pues se veía reflejado en la distribución de los tejidos, tanto magro como graso. Y ya vimos que no es así, que incrementa más el tejido graso. Ya vimos que realmente no sabemos todavía el impacto de este aumento del tejido graso, pero que definitivamente no lo podemos considerar de primera instancia como realmente sano totalmente, ¿no? Tenemos que esperar a tener esto, pero definitivamente no creo que mejore la sarcopenia en un paciente de edad avanzada. Ok. Doctor Mata, solamente puntualizando, usted mencionaba al final de la plática que, bueno, ahora que tiene la opción de un tratamiento conformulado, de una barrera genética más alta, con todos estos beneficios que tienen los inhibidores de integrasa, sobre todo en las interacciones medicamentosas, ¿por qué verdaderamente, o sea, cuál sería la causa principal por la que debería una persona de cambiar un tratamiento en una supresión virológica? ¿Cuál considera usted que sería la causa principal? Hay varias causas, pero la principal
como tú mencionas, pues es que independientemente de que lo tenga suprimido virológicamente, me esté dando algún tipo de toxicidad o evento adverso. Y esa es una recomendación para realizar un cambio de tratamiento en forma pronta, ¿no? Si mi paciente está con dislipidemia y tengo un medicamento que está incrementando esa dislipidemia, o tengo disminución de la tasa de filtrado y tengo medicamentos que lo están potenciando, que lo están incrementando, esa es una indicación directa para valorar el cambio, ¿no? Ok, Doc. Gesser, Creo que ajá. está... perdón, perdón, dime. Sí, ya nada más para ya cerrar, sobre todo esta duda que se tiene de estos estudios que decía el doctor Spinner que era incluso algo divertido, ¿verdad? Bueno, algo, el decir, algunos estudios apoyan el uso del aumento de peso, otros estudios apoyan que no lo aumenten, entonces te estaremos viendo. ¿Cómo te ha ido a ti que tienes más experiencia utilizando en este caso, Victegravir con TAF, en tus pacientes? ¿Sí verdaderamente has experimentado este aumento de peso o en la práctica clínica no lo has visto? Sí, sí lo hemos visto. Definitivamente es algo dado que mientras más pacientes tienes en tu centro, pues evidentemente más vas a ver con más frecuencia eventos adversos descritos. Y inclusive de repente surgen nuevas dudas respecto a la seguridad de los nuevos fármacos porque de repente empiezas a saber que ciertos pacientes empiezan a tener los mismos efectos adversos relacionados al inicio de un fármaco en específico. Entonces, lo que sí hemos visto con Biktarvy, así como empezamos a ver con Triumeq y con dolutegravir, es que sí están incrementando en peso. De hecho, bueno, sabemos y la evidencia nos dice que todos los esquemas incrementan el peso, algunos en mayor o menor medida, y justo con Biktarvy se hizo muy evidente, sobre todo en mujeres. En mujeres el aumento de peso ha sido si bien no un problema de autopercepción del aumento, porque ya las mujeres con VIH que inician terapia y que aumentan de peso, se les hace curioso, ¿no? Ay, mira, ya aumenté de peso, ¿no? O sea, pero hemos visto pacientes que han incrementado hasta 15 kilos con el uso de Biktarvy. Entonces, eh, definitivamente es algo que tenemos que seguir registrando y que tenemos que reportar la experiencia que vamos a ir acumulando con el uso extendido de Biktarvy, pero algo que también me ha sucedido a mí en mi experiencia personal es que si tú le avisas a un paciente que existe la posibilidad de que suba de peso, y habitualmente es un paciente que hace ejercicio, que cuida su apariencia, pues como que metiendo un poco más al ejercicio se logran mantener bastante bien. Entonces, creo que si bien el aumento de peso hasta ahorita no sería como una contraindicación para un switch o para un inicio, sí creo que el conjuntarlo con ejercicio y una dieta adecuada podría ser una buena estrategia para evitar ver estos aumentos que se están disparando, ¿no? En el peso. Yo creo que con esto respondemos esta última pregunta que dice que si considerarías cambiar el tratamiento cuando se aumente más del 10% del peso corporal sin que presente ningún otro evento adverso secundario. Y bueno, lo acabas de decir que no es que no es un justificante el cambiarlo, que a lo mejor con cambios en el estilo de vida puede mejorar eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a algún panelista? Fíjate que a mí me llamó la atención una pregunta que no sé si la contestamos, que menciona el doctor Alfonso Montes de Oca, que dice, hoy se sugiere que un cambio de tratamiento, cambio de tratamiento aun cuando los pacientes estén controlados. ¿Cuáles son las determinantes de falla en relación a los inhibidores de integrasa? Eso, hay más experiencia con dolutegravir que con Biktarvy, evidentemente. Pero la realidad es que los reportes de experiencia en la vida real de fallas a dolutegravir realmente están determinadas por factores psicosociales, ¿no? Factores como la adherencia, el entorno psicosocial, la red de apoyo, el empleo,
el grado de vulnerabilidad, son factores que se han descrito y que son consistentes al momento de describir a los pacientes que fallan, y que inclusive cuando reinician el mismo tratamiento con adecuadas medidas pues, para impactar en adherencia y en retención al cuidado, pues resuprimen. Entonces, la generación de mutaciones asociadas a resistencia con el uso de inhibidores de integrasa de alta barrera genética hasta ahorita es muy escasa. Y en algunos casos hasta nula, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, nosotros no tenemos actualmente el coformulado de dolutegravir. Solamente lo tenemos para casos especiales, tuberculosis, embarazo incluso actualmente. Entonces, ¿ustedes tienen también el dolutegravir con embarazo, Gesser, ahí? Sí. ¿O están dando todo Ralte? Habitualmente estamos dando Raltegravir, como digamos que por la situación en la que la mayor parte de las pacientes se presentan, ¿no? Ya, y eso es algo que seguramente sucede en todos los centros, que ya cuando llegan ya pasó el primer trimestre y pues necesitamos iniciar un tratamiento a la brevedad. Si bien sabemos que, como ya mencionamos hace poco, dolutegravir realmente el impacto real sería en el momento de la concepción para la generación de defectos en el tubo neural, y aún así también en el contexto de los estudios que se han descrito en donde aparentemente la suplementación con ácido fólico es escasa, la realidad es que gran parte de nuestras embarazadas están con esquemas a base de Raltegravir, ¿no? Por su mejor perfil de seguridad, pero sería bastante pertinente dejar dolutegravir siempre y cuando, como ya comentamos, las pacientes estén conscientes de los potenciales riesgos que pudiera esto representar, nada más. Sí, como tú dices, pues ya llegan después de incluso de la semana 8 de embarazo, cuando ya te están diciendo, ¿sabes qué, doctora? Estoy embarazada. O ya estaban tomando eso, o ya llegan después. Entonces, creo que la seguridad de dolutegravir después de esas semanas, pues, y tener minimizar un poco la dosis del tratamiento, del raltegravir, que es cada 12 horas, y que, bueno, la mujer tiene tiene ciertos aspectos emocionales, sociales, etcétera, que eso disminuye un poco la adherencia. Entonces, creo que sí, a lo mejor es una buena opción el uso de dolutegravir para minimizar la posología y sobre todo la barrera genética comparada con la de raltegravir. Muy bien. Yo creo que ya terminamos, ¿no? ¿O quieres cerrar con algo? Entonces, ya terminamos por el día de hoy. Bueno, ya terminamos el congreso. Les agradecemos mucho su presencia, su participación continua. Todas las pláticas, una vez que ya estén editadas, se estarán reflejando en las redes sociales y a través también del WhatsApp. Y levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? A ver. Doctor. Aparte, ¿alguien que quiera decir algo? ¿Levantó la mano alguien? Víctor Rodríguez. Vuélvela a levantar. No, es que Víctor está diciendo que alguien levantó la mano. Ah, O Víctor quiere saber, déjame ver. O tú eres el que levantaste la mano. A ver, espérame. no, ya no hay. ¿No? ¿No? La levantó y la bajó. Se arrepintió. Ah, ok. Bueno, entonces nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales, a través de WhatsApp y